Originalmente les había dicho que tenía listo lo que sería el último vídeo del año, pero lamentablemente surgió un cambio de planes. Un enorme, y obvio, cambio de planes. Resulta y acontece que me atrase demasiado por no estar tan activo, también porque ando haciendo algo grande para el canal, otra vez, además de que se acercan las fechas navideñas, y honestamente algo peor que estar en fechas EISIA sin saber qué hacer con mi vida, es estar en fechas navideñas, solo, y sintiendo que no hice nada con mi vida este año. Además de cosas del hogar y otras cosas en Raleisian con fechas navideñas, y dimas cosas de adultos las cuales sufrimos todos los días. Sin más que acotar, empecemos. A grisly scene in the outskirts of Slovakia's capital, Bratislava, bodies lining the street. No es muy común hablar de masacres en Europa, porque bueno, tienen una cultura muy pero muy distante a la cultura americana, aquí incluyo a todo el continente americano. Sin embargo hay países europeos en los cuales hubo muchísimo revuelo, entre ellos es el país de Eslovaquia. Europa ha sido un continente que ha dado de qué hablar estos últimos años, y bueno, estamos en este canal, ya sabrán por qué. Hola mis observadores, en este vídeo les quiero traer un caso que fue el más votado, en base a la última votación que hice hace unos días atrás. Así que empecemos pues, con el vídeo sobre Lubomir Hartman. Cuando hablan de tiroteos y atentados, por lo general siempre se nos viene a la mente Estados Unidos, y actualmente, algunas regiones de Latinoamérica, y en menor medida Francia. Pero durante este nuevo milenio esta epidemia se expandió como la plaga. El país del que vamos a hablar es Eslovaquia. Eslovaquia es un país de Europa Central que formó en sus inicios del Imperio Austrohúngaro, hasta su disolución en 1918, para dar así la creación de Checoslovaquia, la cual, como tal en general, duraría hasta oficialmente en 1992 hasta dividirse entre la República Checa, o Chequia, y la actual Eslovaquia, que es donde hemos parado. Mucho antes de nuestro siglo habían ejemplos de masacres, atentados y crímenes contra otras personas de forma individual, descontando los periodos entre guerras y conflictos internos con lo que era el Partido Comunista Checoslovaco, mayormente tiroteos e incendios, y pues como es un país digamos recóndito, no hay mucha información de este tipo de cosas. Así que vamos de golpe. Este caso tiene un problema grande, y es un problema de fuentes de origen. Principalmente con la motivación, según la Wikipedia y otros medios, comentan que el detonante fue un problema vecinal, pero los motivos se mantienen en el aire, hasta la restricción de cierta información, siendo clasificada también, como un fracaso policial por esa parte. Eso y porque las fuentes primarias están en eslovaco, por lo que tuve que ingeniarme buscando traducciones literales. Así que trabajaremos con lo que tenemos. El tiroteo de Bratislava ocurrió el 30 de agosto de 2010 en el distrito de Devinská Nová Ves, un distrito alejado que se encuentra en la ciudad de Bratislava, la capital de Eslovaquia, un país de Europa Central. En el que si bien se diezmaron solo 8 vidas, contando la del tirador, el recuento de heridos es el más grande en este país, al menos en la historia moderna. Es el segundo tiroteo más mortífero de la historia moderna en Eslovaquia, siendo el más reciente uno en la misma ciudad el año pasado. El tiroteo se llevó a cabo en una pequeña comunidad de departamentos desde las 9:40 de la mañana hasta ya entrados las 10:15, donde disparó en uno de los edificios, luego disparó al azar en medio de la calle, hasta que, en una localización desconocida, terminó por suicidarse. Devinská Nová Ves es un distrito bastante aislado en las afueras de Bratislava, con alrededor de 17.000 habitantes y otras 10.000 personas que se desplazan allí para trabajar. En el momento del ataque, en el edificio de apartamentos se encontraban en su mayoría personas mayores. Sus fronteras occidentales están formadas por el río Morava,
que también forma la frontera nacional entre Eslovaquia y Austria. En Devinska Nova se encuentra la mayor minoría croata de Eslovaquia y anualmente se celebra el Festival de la Cultura Croata. También es conocida por tener la fábrica de Volkswagen más grande del país, al menos registrada. Se ha intentado explicar el ataque por la tensión creada tras la construcción masiva de edificios de apartamentos y una enorme afluencia de habitantes durante el comunismo. Si bien es cierto que la cohesión social es menor en entornos similares, en este caso nunca se ha aportado ninguna prueba. Esto podría darse con un ejemplo. Las Hrushchovkas. Edificios preconstruidos, que funcionan como monobloques departamentales, inicialmente consideradas como viviendas temporales hasta que la carestía habitacional fuese finalmente resuelta con la supuesta llegada definitiva del comunismo bajo el mandato de Nikita Khrushchev, la líder del partido para aquel entonces. Y recordemos, que Checoslovaquia durante esos años estaba bajo el mandato comunista, por lo que este tipo de viviendas eran comunes. En este caso los Panelák. Pero pasemos a lo importante, ¿quién es Lubomir Hartmann? ¿Por qué está aquí? Lubomir Hartmann fue identificado como el perpetrador del ataque. Originalmente los informes iniciales informaron que el tirador era un niño ebrio, de aproximadamente 15 años. Pero más tarde ese día, una única fotografía tomada desde uno de los balcones sobre la calle por un testigo llamado Matt estuvo a disposición de los medios. En esta imagen icónica, se ve a Hartmann parado en la calle, sosteniendo su rifle y mirando hacia los balcones. Lubomir Hartmann nació el 31 de marzo del año 1962 en Bratislava, en lo que era la República Socialista de Checoslovaquia. Él vivía en el mismo piso del mismo edificio que las víctimas objetivo. Durante más de 20 años vivió en este apartamento de una sola habitación, rara vez o nunca visitado por nadie. Hartmann asistió a una escuela secundaria forestal en Liptovský Radok. Según su antiguo compañero de escuela Pavel Kasnocha, que en aquella época tomaba clases de karate con él, Hartmann era un poco callado, no quiero decir retraído, tal vez un solitario. Otro ex compañero de clase, Peter Ilavnik, lo recordaba como un estudiante promedio sin ninguna habilidad notable. Se le describió como un niño normal en ese tiempo. A los 18 años se enlistó en el ejército bajo el programa obligatorio del Estado, pero nunca fue un soldado profesional y no tenía antecedentes penales. Después de terminar la escuela secundaria y el servicio militar, trabajó en la industria maderera de Bratislava como energético en la división técnica. Durante su adultez desarrolló un interés en la caza. En el año 1998, a poco antes de cumplir 38 años, Hartmann se convirtió en miembro del Club de Soldados de Reserva 008 Fox en Bratislava. Durante ese tiempo se desarrollaría una relation para con las armas, principalmente de caza. En una entrevista que tuvieron algunos trabajadores, vecinos y personas que conocieron a Hartmann, decían cosas como: Hartmann era un hombre honesto, prudente y serio, a quien agradaban todos sus compañeros de trabajo. Nunca pensamos en él como un hombre malicioso, que quisiera hacer daño a los demás. Hizo su trabajo honestamente, creo que demasiado. Dicho por un antiguo compañero de nombre Peter Nazar. Pero la mayoría de esa entrevista se le hizo a Daniel Lika, presidente del club, que muestra cosas llamativas que les compartiré en el transcurso del vídeo. Durante la década de 1990, Hartmann trabajó para 4 empresas diferentes en las que se le recordaba por haber cumplido siempre con sus funciones como se esperaba. En una empresa donde trabajaba como calderero, una colega recuerda que le llamaban cara silenciosa. Trabajaba y trabajaba y trabajaba, escuchaba, pero no hablaba, recuerda. Dejó repentinamente su último trabajo hace 2 años y está desempleado desde el 1 de agosto de 2008, a pesar de que su empleador lo convenció de quedarse. Desde 2008 estaba en paro y recibía 118 euros de asistencia social al mes. Esto afectaría posteriormente su presencia en las competiciones y en los entrenamientos por falta de dinero. En 2010, antes de los asesinatos, participó solo en un concurso de tiro. Según los registros, Hartmann no tenía pareja, ni hijos. Últimamente Hartmann estaba más retraído que nunca en su vida.
En un medio se intuía que podría ser homosexual por ello, pero básicamente, sin ninguna prueba. Muchos otros artículos intuían que podría pasar por un cuadro de depresión, por estar tan aislado, pero a lo mismo, nada concluyente, por más factible que suene. Aunque según el mismo Nassad, decía que sé que una vez tuvo novia, que estaba divorciada y tenía un hijo. Estuvieron juntos alrededor de un año, creo que ella encontró a alguien más. Entonces se separaron. Creo que fue en los años 90. Y sí hay que no creo que sea por gustar de los hombres o por algún rechazo. Vivió en un estudio durante 18 años y no saludó a nadie de la casa, no se comunicó con nadie. Estaba más concentrado en su familia, sus hermanos y padres. A pesar de que se cuenta de que no tuvo problemas con los vecinos, Anna Perelova, vecina de Harman y de las víctimas, decía lo siguiente: nunca vi a nadie venir a visitarlo. Nunca me dijo buenos días ni hola. Hubo un momento en que iba hacia el ascensor y le pregunté, ¿debería esperarte? Tenía una expresión de muerte en su rostro y no dijo nada. Ahora pues, ¿qué motivó a un señor con estas características a cometer algo ahí? ¿Cómo fue este evento? Los medios y la información oficial dicen que todo se dio por problemas entre vecinos. Varios medios reportaron lo mismo, pero como dije al inicio, se restringió mucha información vital. Cabe aclarar que ya no hablamos de un país comunista, ya que la Checoslovaquia socialista cayó oficialmente desde 1992. Ya que hablamos sobre la motivación, quisiera hablar de eso. Muchos artículos sostienen que se dio por un problema entre vecinos, pero aquí hay un detalle clave en esa conclusión. La mayoría de víctimas eran de origen romaní. El pueblo romaní, o comúnmente llamados pueblo gitano, es un pueblo indoario que tradicionalmente vivían un estilo de vida nómada e itinerante. La evidencia lingüística y genética sugiere que los romaníes se originaron en el subcontinente indio, en particular, la región del actual Rajasthan. Aunque se encuentran dispersos, sus poblaciones más concentradas se encuentran en Europa, especialmente en el centro, este y sur de Europa, así como en Asia Occidental, principalmente en Turquía e Irán. Actualmente existen 12 millones y medio de gitanos en el mundo, poco menos del 1% mundial. Durante cientos de años han sufrido muchas persecuciones, expulsiones y repatriaciones a lo largo de nuestro planeta, muchos bajo el marco de que son ladrones más que nada. Según el libro, Los gitanos y la historia de Rumanía del escritor Viorel Eichim, durante el medioevo se dio la más larga persecución de gitanos registrada, incluido el territorio de la actual Rumanía desde antes de la fundación de los principados de Moldavia y Valaquia en los siglos XIII y XIV. La legislación decretaba que todos los romaníes que vivían en estos estados, así como cualquier otro que emigrara allí, eran clasificados como esclavos. Según el libro, Historia medieval de Rumanía, de Stefan Stefanescu, algunos romaníes pueden haber sido esclavos de los mongoles o tártaros o pueden haber servido como tropas auxiliares en los ejércitos mongoles o tártaros, pero la mayoría de ellos emigró desde el sur del Danubio a finales del siglo XIV, algún tiempo después de la fundación de Valaquia. Para entonces, la institución de la esclavitud ya estaba establecida en Moldavia y posiblemente estuviera establecida en ambos principados. Ya para el siglo XVIII, en el 30 de julio de 1749, España llevó a cabo la Gran Redada de Gitanos en su territorio. La corona española ordenó una redada a nivel nacional que provocó la ruptura de familias porque todos los hombres sanos fueron internados en campos de trabajos forzados en un intento de cometer una limpieza étnica. La medida finalmente se revocó y los romaníes fueron liberados cuando comenzaron a estallar protestas en diferentes comunidades. Los romaníes sedentarios eran muy estimados y protegidos en la España rural. Da la casualidad que Eslovaquia, principalmente en lo que es Bohemia y Morava, es uno de los países en donde más fueron perseguidos, ahí como en algunos lugares de Europa Central y Europa del Este. Principalmente en los poragmos, u holocausto gitano o romani. Bajo Adolfo Hitler, el 26 de noviembre de 1935 se emitió un decreto complementario a las leyes de Nuremberg, que clasificaba al pueblo romaní, o romaní, como enemigos del Estado racial, colocándolos así en la misma categoría que los judíos. Durante la guerra, la política se extendió a áreas bajo ocupación alemana y también fue implementada por otros países del eje, en particular el Estado independiente de Croacia, Rumanía y Hungría.
Desde 1942 los romaníes fueron sometidos a genocidio en campos de exterminio. La mayoría de las estimaciones sobre el número de víctimas romaníes que fueron asesinadas en el Holocausto romaní oscilan entre 200.000 y 500.000, pero otras estimaciones varían ampliamente desde 90.000 hasta 4 millones. Un estudio detallado realizado por Sibyl Milton, ex historiadora principal del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, contenía una estimación de al menos 220.000, posiblemente hasta 500.000. Ian Hancock, director del Programa de Estudios Romaníes y del Centro de Documentación y Archivos Romaníes de la Universidad de Texas en Austin, aboga por una cifra más alta, de entre 500.000 y 1.500.000. La encuesta de Pew Research de 2016 encontró que los italianos, en particular, tienen fuertes opiniones antirromaníes, y el 82% de los italianos expresa opiniones negativas sobre los romaníes. En Grecia, el 67%, en Hungría el 64%, en Francia el 61%, en España el 49%, en Polonia el 47%, en el Reino Unido el 45%, en Suecia el 42%, en Alemania el 40% y en los Países Bajos el 37% tenían una opinión desfavorable de los romaníes. La encuesta de Pew Research de 2019 encontró que el 83% de los italianos, el 76% de los eslovacos, el 72% de los griegos, el 68% de los búlgaros, el 66% de los checos, el 61% de los lituanos, el 61% de los húngaros, el 54% de los ucranianos, el 52% de los rusos, el 51% de los polacos, el 44% de los franceses, el 40% de los españoles y el 37% de los alemanes tenían opiniones desfavorables sobre los romaníes. Ya dejando el rollo histórico para alargar el vídeo, continuemos con lo que se decía de Harman. En la entrevista con el señor Lica dejó claro lo siguiente, cuando le preguntaron si Harman odiaba a los gitanos. Vamos. Durante 20 años hicieron de su vida un infierno. Me dijeron que les dio algo de dinero. Pero no puedo confirmar esta información. Esto respondió cuando le preguntaron sobre cómo tenía dinero si para ese tiempo estaba desempleado. Él sí tenía dinero. Siempre supo arreglárselas. Quería ayudarlos, pero no le devolvieron el dinero. Alguien me dijo que había un problema y dijo, si tienen dinero para alcohol, entonces deben tener dinero para devolverme el dinero. Uno puede decir que tuvo un cuadro depresivo por su aislamiento, otros porque tuvo una disputa vecinal. Otros pueden decir que sea un ataque contra la gente romaní del poblado. No lo sabremos, solo él se llevó esa reisa a su tumba. A las 9:40, Lubomir Harman comenzó a disparar en el tercer piso de la calle Pavla Orova N-1 dentro del apartamento N-8 en Devinska Novaves. Harman entró por primera vez en un apartamento en el mismo piso que el suyo, aunque técnicamente pertenecía a sus vecinos. Después de matar a los 5 miembros de la familia propietaria del piso, Harman se dirigió hacia la salida del edificio donde disparó e hirió a Yosif Putik, de 49 años, un hombre de la misma familia. Luego salió del edificio y se encontró con Vincent Fratrik, de 79 años, que esperaba en la entrada a los trabajadores que cambiaban las ventanas. Luego, Harman ignoró a Fratrik y, en cambio, recargó su rifle y abrió fuego contra otros peatones en la calle. También atropelló a varios coches que circulaban cerca. La primera llamada telefónica de emergencia se realizó a las 9:45 de la mañana. Luego, Harman comenzó a caminar, disparando contra las ventanas y en dirección a la escuela de jardín de infantes y al centro comercial local. Se describió que Harman fue visto tocando repetidamente el cañón de su rifle, verificando si no estaba sobrecalentado. Esto se puede comprobar a partir de imágenes de aficionados realizadas por testigos presenciales. Durante el ataque, Gabriela Kotalova, de 52 años, recibió un disparo en un balcón y murió en cuestión de minutos. A las 9:47, 2 minutos después de recibir información sobre el tiroteo, llegó el primer coche de policía. El capitán Karol Brchowski, de 35 años,
se acercó a Harman a una distancia de 60 metros y luego se escondió detrás de un panel en la base de un panel building, donde fue impactado por lo que se presume fue una bala desviada que entró por su labio superior y salió cerca de su oreja derecha. El disparo no fue fatal. Con la llegada de la policía, Harman cambió su enfoque y se centró principalmente en atacar a los agentes de policía. Los medios checos informaron habitualmente que en ese momento algunos habitantes locales estaban entregando sus propios chalecos antibalas a los agentes de policía que se enfrentaban. A las 10 de la mañana y 10 llegó al lugar una unidad especializada muy esperada procedente de Malaquí, 25 minutos después de que se informara del incidente. En 6 minutos, acorralaron con éxito a Harman y lo hirieron gravemente con numerosos disparos, y luego Harman se suicidó con una sola herida de bala en la cabeza. 15 personas fueron trasladadas a 5 hospitales diferentes de Bratislava y 2 fueron atendidas in situ. Poco después del ataque, la policía cerró todo el distrito de Devinska Nova Ves, no dejó entrar a nadie y controló todos los coches que salían del distrito. Las autoridades no hicieron pública ninguna información sobre el ataque hasta la rueda de prensa del ministro del Interior, Daniel Lipik, a las 2 del mediodía y 39, a pesar de las numerosas exigencias de los periodistas. Esto, sumado a que el tiroteo ocurrió en una zona densamente poblada con decenas de testigos presenciales con varios equipos donde grabaron todo, creó una situación en la que los medios de comunicación basaban sus informes en cuentas de Facebook y el boca a boca. Muchas de estas informaciones resultaron posteriormente falsas, pero aún así aumentaron el pánico. Cuando el ministro Lipik, el primer funcionario en hacerlo, se dirigió al público durante las 4 horas posteriores a la muerte de Harman, empezó a hablar de la necesidad de comprar nuevas armas para la policía eslovaca antes incluso de decirle al público lo que realmente pasó y si era seguro salir de sus casas. Además de un breve mensaje en el que se ordenaba a la gente que permaneciera dentro de sus apartamentos, reproducido por unos pequeños altavoces en las calles, los ciudadanos no recibieron información sobre el tiroteo hasta más de 4 horas después de que terminara el ataque. Aquí algo que sí tiene una fuente, el medio SME, donde saqué buena parte de este vídeo. En realidad, después del tiroteo, nadie informó al público de que ya era seguro reanudar sus vidas. Mientras que el jefe de policía eslovaco, Jaroslav Spiljak, y el ministro Lipik sostienen que la respuesta fue bien ejecutada y que 2 minutos después de recibir la primera llamada la policía ya estaba atacando a Harman, la mayoría de los testigos coinciden en que las acciones policiales fueron lentas, caóticas y mal organizadas. Según un artículo publicado el 2 de septiembre de 2010 en el importante semanario eslovaco Plus 7 dni, reinaba el caos y la incertidumbre entre los ciudadanos en la escena del crimen. Según los periodistas Lenka Duravkova y Luka Milán, ya por la tarde los policías mentían abiertamente a las personas que preguntaban sobre la situación de seguridad. El gobierno eslovaco, en una sesión especial celebrada el 31 de agosto, declaró un día de luto nacional el 2 de septiembre de 2010 para conmemorar a las víctimas del tiroteo. Los familiares del perpetrador recibieron amenazas de muerte por parte de familiares de las víctimas después del acto. Después de consultar a la policía, la madre, el padre, el hermano y la hermana del perpetrador, junto con sus familias, presuntamente huyeron a Hungría para buscar refugio entre familiares que vivían allí. El 2 de septiembre de 2010, las autoridades desinfectaron el apartamento y trasladaron todas las pertenencias del interior para quemarlas. Esto provocó un fuerte desacuerdo por parte de los familiares de algunas de las víctimas, quienes afirmaron que el apartamento contenía algunos objetos de valor. Antes de continuar con el último apartado, varias víctimas tuvieron finales trágicos. Había agujeros de bala por todas partes, Harman estaba jugando al gato y el ratón con ellos. Porque Harman era un tirador bien entrenado, conocía las armas y con frecuencia iba al campo de tiro. En total, Harman disparó 140 tiros durante la masacre. Disparó a todo lo que se movía. Las víctimas eran vecinos de Harmans, quienes supuestamente, afirmados por los medios y el Departamento de Policía de Eslovaquia, lo estaban acosando. Haciendo ruido, poniendo sus propias heces humanas en la manija de su puerta, insultándolo. Se desconoce su motivo, no quedó ninguna nota de suicidio. La policía dijo, simplemente se rompió ese día. Y decidió vengarse de su comunidad. Fue un asesinato premeditado, cuando encontraron armas y municiones incendiarias en su apartamento. Harman se llevó el motivo a la tumba.
Una de las víctimas fue baleada en su balcón y muerta por la pérdida de sangre, otra vino a visitar a su madre, porque estuvo 2 meses trabajando en Inglaterra, no se esperaba que esa visita fuera la última de su vida, y el mencionado Putnik, fue asesinado a tiros, frente a Urbanova 1, complejo de apartamentos. Yosif iba a visitar a su hijo ese día cuando se encontró con Harman en la escalera. Harman lo persiguió escaleras abajo hasta la puerta principal del complejo de apartamentos. Yosif usó a un anciano que pasaba por allí como escudo humano. Harman disparó a Yosif, fallando a propósito, luego Harman apuntó el arma desde el hombro del anciano y le disparó a Yosif en la cabeza, y dejó al anciano vivo. Y bueno, quisiera aprovechar para decir por primera vez en adelante, los nombres de las víctimas. Josefa Slezakova. 68 años. Gabriela Kotalova. 52 años. Ruena Alaslova. 51 años. María Slezakova. 45 años. Yosif Putnik. 48 años. Stanislav Slezak. 26 años. Yosif Slezak. 12 años. En materia nacional pues, se terminó en lo siguiente. Según el medio Slovak Spectator nos cuenta. La propiedad de armas automáticas por parte de civiles está prohibida bajo cualquier circunstancia, incluido el tiro competitivo. La posesión de armas de fuego solo debería ser posible con exámenes psicológicos adecuados y estos deberán repetirse cada 5 años. De hecho, esto también se propuso en el pasado, pero nunca se convirtió en ley debido al poderoso lobby de la caza en Eslovaquia. En la página del Ministerio del Interior dice. El 12 de octubre de 2010, el Ministerio del Interior concedió una medalla conmemorativa a Peter Novosedlik. Novosedlik, un ex policía, arriesgó su propia vida cuando ayudó a subir al policía herido a una ambulancia. Resultó que estaba trabajando a unos 100 metros del lugar de la masacre. En el año 2011 salió una película documental de nombre, Devinsky Massacre, o Devinska Novaves Massacre, que relata los eventos sucedidos en ese día en una película de poquito más de 60 minutos. Esta la puedes encontrar fácilmente en YouTube. Reconozco que recién descubrí esta película hoy, por lo que no puedo dar mi opinión como tal sobre ella. Si bien en los comentarios pueden encontrar opiniones mixtas, y que a estas alturas solo quedó como otra película más que se ha revalorizado en cierto modo por este flagelo que se ha esparcido, cabe resaltar que a nadie le gustó esta película. Si bien vi algunas fotos, e hicieron lo posible para recrear el ataque, simplemente siento algo que me saca de onda. Solo en la primera semana de estreno, esta película se llevó un total de 28% en cuanto a reseñas, la mayoría obviamente negativas, pero como dije, esta película se ha ido revalorizando poco a poco a pesar de sus muchos votos negativos. Primero y principal, los familiares de Harman declinaron cualquier colaboración con los cineastas. Segundo, a pesar de que todo nazca con buenas intenciones, simplemente la gente lo rechazó, porque bueno, fuera del shock, hay muchas cosas que no cuadraron como algunas que sí. Eso según quienes la vieron. Y no criticaron el tema de la película en sí, sino cómo es que lo abordaron. Y también por el secretismo que se mencionó al inicio y en las reacciones finales, por lo que puedo intuir que la película cayó bajo el secretismo del Estado como por otras razones. Eso y porque el título está mal escrito, porque Devinsky se refiere al distrito Devin, no Devinska Novaves, donde ocurrió todo. A Agi se las dejo si la quieren ver, no es de obligación tampoco quedarse con mi palabra. Las fotos del cadáver de Harman fueron esparcidas por internet, y pues como ya saben los habitantes de este canal, llegaron a la cuenta de Tumblr de cierto joven del cual hablamos con anterioridad. El tirador llegó a ganar adeptos, especialmente en los foros de internet neonazis y nacionalistas. En el barrio de Vinska Novaves de Bratislava, donde cometió el crimen, aparecieron grafitis que elogian a Lubomir Harman. En el edificio en el que murieron la mayoría de sus víctimas, alguien escribió: "Gracias señor Harman, ciudadanos de DNV y Harman es un héroe". La asociación de Vinska INAC informó del incidente a la agencia checa de prensa. Según el medio Romea. Algunos colaboradores de salas de chat en línea han dicho que Harman usó su ametralladora para liberar su edificio de apartamentos de la familia problemática que asesinó, o que muchas personas admiran el crimen que cometió.
Los extremistas no ocultan su intolerancia hacia la minoría romaní, si bien los informes noticiosos iniciales sobre el incidente indicaron que el ataque de Harman había tenido como objetivo a los romaníes, resultó que solo 2 de sus víctimas eran de etnia romaní, mientras que el resto no lo era. Las leyes son tan estrictas, que bueno, al menos durante 12 años se vivió en relativa paz, o por lo menos no se reportaron más tiroteos grandes. Hasta el año 2022, un joven de nombre Juraj Krajcik abrió fuego en un bar LGBTQ y asesinó a 2 personas, e hirió a una. Si bien este caso no se viralizó tanto como este, o no es tan discutido, y de las fatalidades, el motivo principal pegó tan fuerte que fue catalogado como terrorismo y crimen de odio. Y eso sería todo. Espero este vídeo les haya gustado. Si ves valor en mi contenido, puedes suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Si crees que me faltó algo o me equivoqué en alguna cuestión, házmelo saber. Adiós, y nos vemos en el siguiente vídeo.